Buenas tardes, soy Germán Gastelum y les doy la bienvenida con mucho gusto a una sesión más del curso Hacia una pedagogía digital de la práctica docente. Para comenzar, hagamos una pequeña reflexión acerca de la labor de las y los docentes, que no se limita a impartir una clase, sino que necesitan prepararla con anticipación y atendiendo las necesidades de sus estudiantes. El proceso se ha diversificado y complejizado con el uso de nuevos recursos y tecnologías, además de las experiencias que se implementaron por el confinamiento que la pandemia de COVID-19 generó en nuestro contexto educativo. Hoy en día es necesario que las herramientas digitales estén debidamente orientadas al desarrollo integral de las y los alumnos, lo cual abarca desde establecer contenidos significativos hasta involucrarlos en el diseño y comprensión de las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo pueden las y los docentes lograr eficazmente estos objetivos? ¿Cómo pueden al mismo tiempo compartir términos, conceptos y contenidos homogéneos para que las y los estudiantes comprendan el lenguaje digital? Hoy nos toca reflexionar acerca de la importancia del diseño instruccional en los sistemas de gestión de aprendizaje, de la mano de nuestra invitada y especialista, la doctora Norma López Maldonado, doctora en Innovación en Tecnología Educativa. Maestra, ¿me escucha? Hola, doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida a este Hola, webinar. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Igualmente, maestra. Bueno, pues antes de continuar, queremos escuchar un poquito de su trayectoria a través de nuestra especialista, a través de la siguiente semblanza. Adelante. Doctora Norma López Maldonado, doctora en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es directora de Formación e Investigación Educativa y profesora de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 en la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Sus líneas de investigación son la tecnología educativa, las competencias digitales y los sistemas de gestión de aprendizaje. Es miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Pedagogía Digital y parte del Grupo de Investigación y Formación Integral Universitaria. Maestra, ¿cómo surge el diseño instruccional? Para irnos desde el principio, de lo básico. Claro, muy bien. Mira, yo creo que este concepto, que no es solo un concepto, va más allá de lo que se puede pensar. Surge, pues a lo largo del tiempo, no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene varias décadas que se maneja y tiene que ver mucho con la parte de la mediación que se realiza hoy en día a partir de la implementación de herramientas tecnológicas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta nueva forma, que no es tan nueva porque ya tiene años que se ha venido trabajando de esta manera, o sea, introduciendo poco a poco las TICADs ahora llamadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a lo largo del tiempo han traído diferentes cambios, ¿verdad? En la forma en cómo se enseña y cómo se aprende. En este sentido, pues si estamos aprendiendo de un modo diferente, debemos también de buscar la forma de enseñar de una manera diferente. Uno de los errores que normalmente acontecen, y lo vimos o estuvo muy visible ahora que atravesamos la pandemia, fue que cuando un docente o nosotros, que normalmente estábamos acostumbrados a la presencialidad y nos vemos ante la contingencia y tenemos que montar los contenidos que ya teníamos dentro de plataforma, pues ¿qué hicimos? Lo que teníamos presencial, tal cual como lo hacíamos de manera presencial, sí. En el mejor de los casos, si teníamos un sistema de gestión de aprendizaje o alguna plataforma educativa para llevar estos contenidos, pues los montamos así tal cual, como Dios nos dio a entender, sí, porque claro. La realidad es que no estábamos preparados para esto, ¿verdad? Entonces, esta parte que nosotros hicimos al trasladar estos contenidos, estos temas, estas estrategias didácticas que nosotros hacíamos en el aula presencial a un escenario virtual, pues se le llama diseño instruccional.
Y en este sentido, bueno, el trasladar lo que se hace en un aula presencial a un aula virtual, pues no es lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Aunque los propósitos o los objetivos que se persiguen sean los mismos, independientemente del medio, si se está haciendo a través de un sistema de aprendizaje o a través de un aula física o a través de un aula virtual y a través de un aula física, aquí lo importante es que hay que considerar que cuando nosotros estamos instruyendo, nosotros, aunque hoy el rol del docente es facilitar el proceso de aprendizaje, ya no somos aquella figura rígida que teníamos todo el conocimiento dentro del aula, sino que ahora ya tratamos de facilitar ese aprendizaje. Bueno, cuando estamos en un ambiente presencial, nosotros tenemos la posibilidad de ahondar en los contenidos y de explicar a detalle cualquier duda que pueda ir surgiendo en el trayecto de la sesión o de la clase. Mientras que cuando utilizamos un ambiente virtual de aprendizaje o lo que nosotros conocemos normalmente como una plataforma virtual, que en realidad es un sistema de gestión de aprendizaje, pues hay que tener mucho cuidado porque la instrucción debe ser lo más detallada posible, a modo que el estudiante verdaderamente comprenda cuáles son estos propósitos de aprendizaje que se persiguen, qué actividades va a desarrollar, cómo las va a elaborar, cómo las va a desarrollar, qué aprendizajes o qué competencias espera que él adquiera, claro, y cuáles son los recursos didácticos que va a utilizar para poder apropiarse pues de esas competencias, llamamos hoy en día, ¿verdad? Claro. Entonces, dentro de este contexto, de la parte de la introducción de las herramientas tecnológicas a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje, surge lo que nosotros conocemos, si me permiten, la diapositiva número 2, por favor, lo que nosotros podríamos decir que es la innovación pedagógica, ¿no? Que desde esta parte de la innovación pedagógica, nosotros consideramos que existen dos componentes sumamente importantes, ¿no? Una es la innovación educativa, que surge pues a través del tiempo, a partir de los diferentes modelos y paradigmas normalmente aceptados, como se le llaman, y de las acciones concretas que se introducen en las formas de enseñar con la intención de modificar, de cambiar o de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí, en ese momento, en donde ya se empieza pues, a abordar la parte del diseño instruccional, que como les decía, no es más que la instrucción que nosotros damos, que sea a través de un medio o un aula virtual. O sea, podríamos definir un poquito lo que está diciendo, que puede cambiar el medio, por lo tanto tiene su propio lenguaje cada medio, pero el objetivo sigue siendo el del aprendizaje, ¿no? Entonces... Es correcto. Maestra, una pregunta. Correcto. Sí, perdón. Sí, es correcto, porque al final del día aquí lo importante es que el aprendizaje verdaderamente se realice, ¿no? Claro. Yo recuerdo un autor que decía, que menciona, ahorita voy a recordar el nombre, el apellido más bien, pero este autor dice que hay instrucción, hay aprendizaje sin instrucción y también claro, instrucción sin aprendizaje, ¿no? Hay muchas cuestiones que no tienen una instrucción precisa y que se aprenden producto de la realización de alguna otra acción muy concreta y que influye, pero en el caso de nosotros como docentes que nos hemos enfrentado al reto de trabajar en un aula virtual o en un ambiente virtual de aprendizaje y subir nuestros contenidos o colocar nuestros contenidos apoyados con el uso de tecnología, bueno, pues debemos de tener mucho cuidado en la forma en cómo hacemos esta instrucción, cómo diseñamos la instrucción a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Maestra, precisamente hablando del término que está utilizando, me gustaría que quedara un poquito más claro. Ya medio lo planteó, lo dijo, pero para irnos más hacia los puntos, ¿qué es entonces cuando hablamos de los ambientes virtuales de aprendizaje? ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje y, por lo tanto, qué características tiene? Claro. Sí, es una pregunta lógica, ¿no? A veces, yo siempre digo que a veces caemos en el error de mencionar conceptos y creemos que todos los entendemos. Y que todos para lo que sabemos. Vaya quedando un poco,
un poco clarificada esta idea, ambiente de aprendizaje es todo aquel espacio virtual en donde convergen docentes y estudiantes, ¿no? Maestros, alumnos. Y es un espacio no tangible, porque es mediado por una tecnología determinada, en donde existe pues la interacción entre el docente y el estudiante a favor del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos muchos ambientes de aprendizaje, cada uno de acuerdo al contexto en donde estudia, o de acuerdo, a veces incluso en las empresas también manejan ambientes virtuales de aprendizaje. Dentro de estos ambientes de aprendizaje hay unos muy específicos que nosotros llamamos sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? El sistema de gestión de aprendizaje no es más que un ambiente virtual de aprendizaje, pero ya debidamente organizado por secciones, de tal forma que el estudiante y el docente pueda encontrar la información dosificada para que pueda llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Si podemos observar en la diapositiva que está en pantalla, si la regresamos tantito, por favor, hay una frase ahí que dice que también se consideran aquellos entornos digitales o tecnológicos que no poseen materialidad física, ¿no? Están virtuales, están en un software normalmente, utilizamos un software para esto. Uno de los sistemas de gestión de aprendizaje más utilizados en la actualidad, existen muchos, ¿verdad? Claro. Donde tenemos montados hoy en día el curso precisamente que estamos llevando a cabo a través de la plataforma de Aprende MX, es un sistema de gestión de aprendizaje. Ahí convergen estudiantes, convergen docentes y se interactúan. El estudiante puede encontrar todo el contenido del curso, que es el diseño de la instrucción, que previamente se elaboró, ¿verdad? O sea, los participantes que nos están observando hoy y que ya están inscritos en el curso, ellos pueden leer el contenido, el desarrollo temático y también la instrucción para la realización de las actividades. Entonces, más adelante vamos a estar abordando cómo va este proceso. No me quiero adelantar, así es que vamos poco a poco. Muy bien, maestra, pues a este ambiente virtual de aprendizaje que se le llama, abreviándolo, ABA, ¿no? Que ya nos explicó que podría ser todo este mundo virtual. A mí de pronto se me hace algo muy parecido a lo que conocemos como la educación a distancia. Entonces, ¿es lo mismo? No. La educación a distancia hoy en día utiliza ambientes virtuales de aprendizaje. Sin embargo, miren, la educación a distancia ha existido desde la antigüedad. O sea, no sé si nos están viendo pues personas mayores, podrán recordar que antes existían carreras a distancia, le llamaban, que se daban cursos por correo postal. Por correo, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo, por correo. Exacto. Sí, exacto. Desde ahí a eso se considera educación a distancia. O sea, no había este espacio físico o presencial entre el docente y el estudiante, pero sí existía un proceso de enseñanza-aprendizaje muy, muy a distancia. Hoy en día, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, existen 3 modalidades de estudio, así se reconocen, ¿no? Que es la modalidad presencial, la modalidad escolarizada y la modalidad escolarizada, que es lo que nosotros conocemos como presencial. Exacto. Existe la modalidad no escolarizada, que entran opciones educativas como lo que me acaban de decir, que es los cursos estos a distancia, y también existe la opción educativa mediada por tecnología. Ahora, qué bueno que regresaron a esta diapositiva porque la había omitido. Hace ratos me preguntabas cuáles eran los elementos que se consideran dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. Sí. Punto clave dentro de este proceso es que nosotros debemos de entender, para tener mayor claridad respecto a qué es un ambiente virtual de aprendizaje, que en un ambiente virtual de aprendizaje existen 2 elementos básicos y fundamentales. Uno son los llamados constitutivos y los otros son los conceptuales. Dentro de los constitutivos se consideran los medios de interacción, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a estar interactuando?
los recursos que ese ambiente virtual posea, es decir, si tiene mensajería, si tiene servicio de chat, si tiene foros, si tiene entrega de tareas, porque hay algunos que no tienen todos estos recursos, ¿no? Existen también los factores físicos, cómo están formados, y las relaciones psicológicas, que al final de cuentas es toda esta parte que constituye, por eso se llaman elementos constitutivos, que constituyen un ambiente virtual de aprendizaje. Pero también existen otros que son los conceptuales. Dentro de esta parte de elementos conceptuales hay dos características de suma importancia. Una es el diseño de la interfaz. La interfaz no es más que la imagen que nosotros vemos al ingresar a un curso cuando estamos en la modalidad virtual o a distancia, como decíamos ahorita, ¿verdad? Sí. Pero que en realidad a distancia se puede dar a través de diferentes medios. Cuando hablamos de un curso virtual o un curso digital o un curso mediado por tecnología, encontramos estos elementos. Quisiera si me regresan tantito la diapositiva, por favor. Claro. Porque aquí quiero ahondar en estos dos puntos importantes. Cualquier ambiente virtual de aprendizaje debe de tener muy en consideración este diseño de la interfaz y el diseño instruccional. Les decía que el diseño instruccional es la forma en cómo están estructurados los cajones o lo que visiblemente nosotros observamos cuando entramos al curso, y el contenido que nosotros vemos, la forma de redactar, cómo está organizada la información, las actividades, los recursos para realizar estas actividades que nosotros poseemos. Eso es el diseño instruccional. Es ahí, estos elementos se dice que son inseparables, ¿no? Siempre van a existir, siempre deben de existir estos dos elementos cuando hablamos de un ambiente virtual de aprendizaje. Sí, y para que me quedara claro, entonces yo podría pensar que si recibo un curso por mail, simplemente yo lo trabajo, lo estudio y lo proceso, podría ser una educación a distancia, pero cuando se genera un entorno donde yo pueda interactuar en algún momento dado, tener esta cuestión de evaluación, tener una relación hasta psicológica con los propios ponentes, ya estamos hablando de un ambiente con el profesor. Cuando hablamos de un ambiente virtual, obligadamente debe existir mediación tecnológica. Es decir, debe existir un artefacto, una herramienta tecnológica que permita la interacción entre el docente y el estudiante. Perfecto. Obligadamente. Cuando hablamos de educación a distancia, la educación a distancia se puede dar de diferentes formas. Vía correo postal, como te decía, sí, claro. Puede ser por videos que te manden y tú revisas por tu cuenta sin que forzosamente se utilice un ambiente virtual de aprendizaje. Exacto. Pero cuando hablamos ya de manera muy precisa de ambientes virtuales, forzosamente tienen que estar mediados con tecnología. Y aparte, ¿sí? Usted marcó un punto muy importante, el diseño instruccional. Entonces, ¿por qué es importante entonces hablar específicamente del diseño instruccional en los ambientes virtuales de aprendizaje? Claro. Bueno, mira, el diseño instruccional yo digo que en un ambiente virtual de aprendizaje constituye, no voy a hablar de porcentajes, pero es la razón de ser del ambiente virtual. Es donde está la esencia, el contenido. Si no pudieran existir ambientes virtuales de aprendizaje, pero si no existe el diseño instruccional, no hay forma de que el estudiante pueda, o que nosotros de cierta manera, o de cierta medida podamos garantizar que se va a realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es donde se describen cada una de las actividades, y esto va de la mano con este concepto de instrucción, ¿verdad? La instrucción es la serie de pasos secuenciales que se da a un sujeto o a un individuo para que realice una acción determinada. Nosotros instruimos, pero también facilitamos este proceso. Por eso el nombre diseño instruccional viene de la instrucción, ¿no? De lo que anteriormente nosotros cuando éramos o cuando teníamos el rol de docentes que lo sabíamos todo, pues instruíamos. Hoy en día sí instruimos, pero no solamente sabemos, o sea, no solo tenemos nosotros la razón, ahora ya existen
otros elementos que debemos de considerar a efecto de buscar que el conocimiento o las competencias que los estudiantes ya tengan desarrolladas se puedan integrar en este proceso. Y debemos también tener bien claro que no tenemos todo el contexto de toda la información. A partir precisamente de la integración de la famosa red de redes o de la web, pues sí, el acceso a la información tiene una característica de inmediatez, ¿no? Que la información nos llega tan rápido que a veces lo que para nosotros puede ser cierto hoy, mañana ya no lo va a ser exactamente, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta y estar muy al pendiente de estos avances. Y como docentes, yo siempre digo, tenemos que ser muy conscientes que los estudiantes aportan mucho dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando utilizamos ambientes virtuales. Hay que buscar dentro de la instrucción la mejor forma para que ellos puedan ir construyendo su propio aprendizaje, ¿no? A través de esa instrucción que nosotros les demos, vayan poco a poco entendiendo hacia dónde los queremos llevar. Y ese sería el concepto, si lo queremos definir, del diseño instruccional. Sí, el general. Si regresamos, si nos colocamos en la diapositiva 6, por favor, sí, claro. Vamos textualmente, vamos a poder observar ahí la conceptualización, ¿verdad? En la siguiente. La siguiente, exactamente, ¿no? Y como tal, bueno, ¿por qué se dice que es un proceso sistémico y planificado y estructurado? Porque el diseño instruccional se debe de hacer de manera estructurada, considerando una serie de elementos. En un momento que lleguemos a la parte de los modelos, porque vamos a ver que existen muchos modelos, vamos a entender que para que una institución educativa pueda decidir qué modelo de diseño instruccional va a utilizar dentro de su institución, hay que tomar en consideración todos los factores posibles, desde con qué recursos se cuentan, recursos tecnológicos, con qué recursos humanos, con qué recursos materiales se cuentan, cuáles son las políticas que tiene cada institución, y a partir de este recuento, también cuáles son las habilidades y características de los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? De qué nivel educativo son, qué características tienen de manera específica, porque a partir de ahí se van haciendo las especificaciones para aterrizar el mejor diseño instruccional posible, acorde al contexto y a las necesidades específicas de la institución en donde nosotros estamos siendo parte, somos parte. Entonces, para crear este diseño de instruccional totalmente, tendríamos que tomar en cuenta los enfoques del modelo, la teoría para el aprendizaje, todo lo que toman en cierta forma. O sea, es como la manera de poder crear este diseño, maestra. Sí, yo hace ratos les decía que el diseño instruccional no es algo nuevo. Uh-huh. El diseño instruccional data ya o viene de varios años para atrás. Yo me atrevería a afirmar, si pudieran colocar la diapositiva número 8, que vamos a observar en esta diapositiva de manera muy concreta que básicamente existen 4 momentos históricos, por decirlo de algún modo, respecto al diseño instruccional. Y cada momento, cada década tiene que ver con una teoría y con un enfoque respecto al modelo instruccional que se utiliza. Por ejemplo, en los años 60, a partir de la teoría conductista, los modelos de diseño instruccional que se utilizaban eran muy lineales, sistemáticos, eran prescriptivos, estaban enfocados en conocimientos, o sea, en verbalización, en solamente que repitieras sistemáticamente lo que te decían que repitieras, y no habían como toda esta libertad que hoy en día tenemos, ¿no? A partir de los años 70, los modelos de diseño instruccional que se empezaron a compartir y a manejar parten de la teoría de sistemas. Y dentro de esta teoría de sistemas se caracterizan porque ya empieza a pesarse el diseño instruccional como un sistema abierto, ¿no? Ya se empieza a entender
que hay entradas de información y luego hay un proceso de construcción para poder, ya al final de cuentas, que surge un producto, ¿no? El producto final es el aprendizaje esperado por el estudiante. Luego, en la década de los 80 ya se centran estos modelos en la teoría cognitiva. A partir de esta teoría cognitiva, pues ya nos empezamos a preocupar dentro de estos modelos de diseño instruccional un poco más porque verdaderamente el estudiante, el alumno, comprendiera lo que estaba haciendo. Ya no era memorístico, ya se invitaba como un poco más a la reflexión, se tenía que ligar el aprendizaje con la práctica, con el día a día en lo que se estaba haciendo y ya, así sucesivamente. Luego, hoy en día, bueno, más bien a partir de los años 90 ya se basan en la teoría constructivista. Todos hoy en día creo que todos tenemos como esa tendencia hacia el constructivismo, ¿no? Queremos ya no solo instruir al estudiante, aunque así es el nombre, esa es la instrucción que se da, sino más bien queremos que el estudiante vaya construyendo su propio aprendizaje, ¿no? Que a través de los materiales digitales, de los PDFs, de los videos, de los diferentes recursos que nosotros le vamos facilitando, que él vaya por sí mismo construyendo el aprendizaje. Obviamente, siempre teniendo muy claro cuál es el propósito que se persigue con esa actividad, ¿no? Por eso es importante al inicio de cada curso definir el objetivo o propósito que se persigue para que independientemente de los materiales y recursos que se utilicen, se logre el fin último que se busca. Hay una última teoría, esta habla del conectivismo. Esta teoría es una teoría relativamente nueva, que si bien como tal no describe un modelo de diseño instruccional, pero está íntimamente relacionado, se dice que cohabita con los avances de la web. Este es el conectivismo. Y aquí yo creo que hoy en día, sin querer o sin que sea de manera intencional, cuando nosotros hacemos que nuestros estudiantes realicen una actividad, interactúen entre ellos mismos para después puedan mostrar un producto, en ese momento estamos integrando el conectivismo, porque el conectivismo o teoría conectivista parte de esta forma de cohabitar y de compartir el conocimiento y a forma de hacer redes, conectividades, ¿no? Redes de conectividad que permitan compartir el conocimiento unos a otros y que el estudiante no solamente sea un productor de conocimiento, o sea, que produzca conocimiento y que también lo comparta, ¿no? O sea, ya fíjense cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. En un principio, pues el estudiante era solo el que recibía la instrucción y se la apropiaba y ahí se quedaba, ¿no? Ni siquiera a veces no le explicábamos el para qué tenía que aprender. O el por qué, ¿no? O el por qué era. O el por qué. Sí, exactamente. Sí, el por qué, ¿para qué le va a servir? Algo que antes era muy cuestionado, ¿no? Exacto. Esto que me están enseñando hoy, ¿para qué me va a servir en mi vida diaria? ¿Para qué me va a servir cuando yo sea profesional o cuando yo trabaje, ¿no? Entonces, hoy en día, dentro de la instrucción, hay que considerar esto como una parte primordial, ¿no? Declarar el propósito es de suma relevancia e integrar herramientas tecnológicas, herramientas digitales que ayuden para que el estudiante por sí mismo sea capaz de ir construyendo poco a poco su aprendizaje y que también sea capaz de aprender a compartir lo que está aprendiendo. Claro, qué interesante, maestra, porque ahí puede uno denotar hasta las cuestiones de las brechas generacionales y entender en cierta forma también a los diferentes, ahora sí, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, etcétera, a los mismos profesores, ¿no? Que tienen su forma y tuvieron su forma de instrucción, ¿no? Maestra, hablando del contenido, bueno, hablamos del contenido de este curso, en especial, se abordan distintos modelos de diseño instruccional, como lo acaba de mencionar y como lo acaba de decir. Bueno, ¿cómo, como docente, cómo podemos saber cuál es el que debemos emplear entonces? ¿Y en qué radicaría sus diferencias? Me imagino que tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionarnos. Sí.
Bueno, yo decía que existen diversos modelos de diseño instruccional. Ahorita que nos pongan, si me pueden ayudar con las diapositivas, la 9, por ejemplo, en un primer momento vamos a mencionar de manera muy breve y general cuáles son los modelos más reconocidos y luego vamos a acotar en cuál es el modelo que más me conviene, ¿no? O qué modelo es el que yo debo aplicar. Claro. El modelo ADI, por sus siglas en inglés, que tienen que ver con esta parte de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, es uno de los modelos más reconocidos y más utilizados a nivel internacional, precisamente porque es un proceso continuo y sistemático en donde pues se hace un análisis de las necesidades, se hace el diseño, se desarrolla el diseño de la información, se implementa y luego se evalúa. Este diseño, si ustedes observan, pues tiene mucho de la teoría de sistemas, porque funciona así, ¿no? Y es un proceso continuo. Una vez que se evalúa, se vuelve otra vez a hacer el análisis y se van haciendo las mejoras correspondientes. Pregunta, ¿se puede iniciar en cualquier punto o tiene que iniciarse en alguno en específico? No, la idea cuando empezamos de cero, hay que empezar primeramente por la evaluación, porque es el punto de partida, el diagnóstico que nosotros realicemos de dónde estamos parados, en dónde nos encontramos situados, va a ser el que va a determinar la manera de actuar en las siguientes fases del proceso. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente modelo es un modelo de prototipación rápida. Este modelo se llama así porque, bueno, hay un diseño, luego se hace una prueba de ese diseño que ya se elaboró, se depura, nada más se dice, esto sirve, esto no sirve, o esto funciona, esto no funciona, y se implementa, ¿no? Si ustedes observan aquí, no hay una fase previa en donde evalúes y hagas correcciones. Aquí ya se asume de que una vez que se implementa, pues ya ahí se queda el contenido que se haya diseñado, se queda ahí. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente modelo es un modelo que desde mi punto de vista, pues también tiene todas las fases, vamos a decir, básicas para un modelo de diseño instruccional. La primera fase consiste en analizar el estudiante, distinguir cuáles son sus características, cuáles son las habilidades que posee. A partir de ahí se determinan los objetivos y se seleccionan los métodos que se van a utilizar para llevar a cabo la instrucción. Luego se buscan los medios, se utilizan y aquí hay un punto que desde mi punto de vista no me hace mucho clic, que es la parte de exigir participación de los aprendices. En un curso, independientemente del diseño que se utilice, la idea no es exigir, sino es motivar. O sea, debemos de asegurarnos que los materiales que diseñemos generen en el estudiante ese interés por continuar aprendiendo, ¿no? Si nosotros exigimos, a veces queda como en una obligación. Una cosa impositiva, ¿no? Será como una cosa impositiva y inmediatamente existe un rechazo ante ello, ¿no? Y más para el aprendizaje. Es correcto. Y luego, pues esto lo que sí me gusta es que sí tiene la fase de evaluación y luego otra vez volveríamos a hacer pues el proceso. Aunque aquí no lo menciona tal cual como un proceso continuo, pero sí se menciona dentro de este modelo de la SHU la fase de evaluación. El siguiente modelo, si me hacen favor de colocar la siguiente diapositiva, es el modelo de 4 componentes. Este modelo parte de 2 etapas básicas, que es el análisis y el diseño, ¿no? Una primera fase se hace el análisis a partir de la descomposición de las habilidades en principios, luego se hace el análisis de habilidades constitutivas y conocimientos relacionados, y luego se hace el diseño, como a partir de la selección del material didáctico que se haya seleccionado, y la composición de qué estrategia didáctica o estrategia formativa se va a utilizar. Y hasta ahí nada más se queda este modelo. Algo también que quiero decirles es que ningún modelo es mejor que otro. Hay que considerar cuáles son las características que posee nuestra institución y cuál es el contexto en el que nos encontramos situados, y a partir de ahí podemos nosotros proponer el modelo. El siguiente modelo, que desde mi punto de vista es un modelo muy completo
Y yo de manera personal, al final vamos a visualizar que hice como un compendio de estas estructuras que tiene el modelo de Gagne y Briggs. Tiene básicamente 4 niveles, ¿no? El nivel sistema, nivel curso, nivel lección y nivel sistema final. Aquí lo importante es que dentro de cada nivel hay ciertas etapas específicas en donde se descomponen estos elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta diapositiva van ustedes a observar cómo este modelo de Gagne y Briggs pues hace como esta descomposición a partir de las etapas. No sé si alcanzan a observar en pantalla, pero en el curso lo van a poder ustedes ver que se parte del nivel sistema, lo que ustedes observan en color azul, ¿verdad? Lo primero que se hace es hacer un análisis de las necesidades, objetivos y prioridades que se tienen a nivel sistema. Cuando hablamos a nivel sistema, estamos hablando pues a nivel institucional. Si ustedes pertenecen a una escuela primaria, a una escuela secundaria o a la institución que pertenezcan, bueno, se tendría que hacer primeramente como este análisis. Luego también hay que realizar el análisis de los recursos con los que se disponen, ¿no? Para Claro. enseguida determinar, mándeme. Sí, sí, claro, claro. Estaba yo pensando precisamente en lo que está diciendo. Para enseguida poder determinar cuál es el alcance y cuál sería la secuencia curricular que nosotros deseamos alcanzar a partir del curso, ¿no? Y entonces vamos a la siguiente fase, que es la que ustedes observan en pantalla de color amarillo, en donde se especifica nivel curso, ¿verdad? Ahí ya dentro del nivel curso, bueno, hay que determinar la estructura, o sea, tiene que quedar previamente definido cuál va a ser la estructura del curso, si vamos a fijar el objetivo o propósito, y posteriormente se va a hacer la descripción de actividades, si van a haber recursos, cuáles van a ser estos recursos, y bueno, hasta ahí nos quedamos. La siguiente fase es la fase de nivel lección, que en la pantalla ustedes la van a observar en color verde. Aquí es donde hay que tener, digamos que aquí es donde viene la mayor parte del trabajo. El trabajo para quien diseña, quien hace el diseño de la instrucción, porque hay que definir cuáles serán los objetivos de desempeño, es decir, cómo se va a medir si el aprendizaje o si el desarrollo de las competencias se logró a partir de la realización de las actividades, ¿no? También hay que preparar la lección, o sea, hay que preparar el tema, hay que diseñar, hay que escribir, hay que redactar, qué se espera que el estudiante lea, qué se espera que el estudiante visualice, si va a utilizar un recurso didáctico, un video, si va a utilizar una presentación de PowerPoint, qué va a ver, qué va a analizar él para poder apropiarse de estos conocimientos. Y obviamente pues hay que señalar qué va a utilizar y hay que desarrollarlos. O sea, no basta solamente con señalar qué va a utilizar, sino también hay que elaborarlo. Si se menciona que se va a elaborar un video, pues hay que elaborarlo, o puede ser algún video que tenga recurso abierto, que sea de recurso abierto, que se puede utilizar sin ningún problema, y o si hay que diseñar algún material, pues habrá que hacerlo. Y luego hay que señalar también en términos de evaluación del desempeño, cuál va a ser el instrumento que se va a utilizar para poder evaluar si se lograron o no los aprendizajes, específicamente del nivel de la lección, lo que se haya fijado como objetivo, cómo se va a evaluar, ¿no? Y la última fase dentro de este modelo, si regresamos a la diapositiva, por favor, la van ustedes a observar en color celeste, ¿sí? Y aquí hablamos a nivel sistema final. Cuando hablamos de este nivel sistema final, debe existir una preparación del profesor, ¿sí? Porque a veces puede ser que yo como profesor solo diseñe y que otro profesor sea quien implemente el curso en la plataforma, ¿no? Quien dicte la sesión o la clase. Sí. En este caso hay que prepararlo, también hay que verificar cuál va a ser la evaluación formativa que se va a llevar a cabo.
hay que realizar la prueba de campo correspondiente para verificar si efectivamente el recurso que se implementó está funcionando, y hay que verificar también cuál va a ser el medio de difusión para el curso correspondiente que se haya montado. Entonces, como pueden observar, estos son solo algunos modelos, existen más, y cada institución puede en un momento determinado diseñar su propio modelo. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que cada institución es diferente. Aunque sean del mismo nivel educativo, nivel primaria, nivel secundaria o nivel bachillerato, pues cada institución tiene ciertas características. Hay un contexto específico en donde se encuentra situada la institución y habrá que tomar en consideración pues estos elementos para llevar a cabo el diseño pues de la instrucción, ¿verdad? ¿Cómo ven? Yo muy bien, maestra, me quedo pensando un poco sobre, bueno, entonces, a la hora de elegir un modelo o elegir cualquiera de estos que nos acaba de plantear, pues yo tengo que saber cuáles son entonces los elementos que necesito yo poner en claro de mi diseño instruccional, Sí. ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos entonces? O sea, la evaluación, el análisis del expositor, no sé. Mira, es que no hay que confundir dos cosas. Ajá. Una cuestión es el modelo de diseño instruccional que se utilice. Exacto. Y dentro de este modelo de diseño instruccional hay que desarrollar guiones. El guión es ya el formato, digamos, en donde se va a ir plasmando la información. Estos guiones se desarrollan y se diseñan a partir de este análisis de necesidades que yo te comentaba, ¿no? En este guión preciso es donde nosotros como institución vamos a ir planteando si primero va el propósito o primero le coloco una introducción antes del propósito, o si coloco el propósito y después va la introducción y después va la definición de la carga horaria, o si después va la definición de los temas y luego se hace otra introducción a partir de cada uno de los temas y a partir de ahí se desarrolla. O sea, creo que la parte medular de todo este proceso de diseño instruccional recae, o la importancia mayor recae en la elaboración de estos guiones didácticos, le llamamos a veces, ¿no? O el guión de diseño instruccional. ¿Y cómo porque lo conformamos? Al final de cuentas, sí, al final de cuentas, un modelo de diseño instruccional debe tener todos los elementos posibles para que permite establecer reglas, o sea, reglas acerca de cómo se espera que sea el comportamiento y el desempeño del estudiante, el desempeño del docente. Esta diapositiva que están ustedes observando en pantalla tiene que ver con los elementos. Si nosotros hacemos un análisis de los modelos que presentamos anteriormente, estas fases o elementos se repiten en varios de ellos, ¿sí? Sí. El análisis de necesidades, que es el punto importante, la definición de propósitos que esperamos lograr, el diseño del curso, luego el desarrollo. El diseño es cuando nosotros hacemos estos manuales que yo les decía, ¿verdad? Una cosa es hacer el manual, puede ser a lápiz o en un documento en Word, y a partir de ahí se hace el desarrollo y su implementación en plataforma, ¿no? Porque hay que trasladar lo que nosotros redactamos o lo que nosotros escribimos, hay que trasladarlo al ambiente virtual de aprendizaje en donde se va a presentar. Claro. Si hay que incluir un esquema, si hay que incluir una figura, pues hay que diseñarla también, ¿no? Entonces es un proceso, yo digo que es un proceso sistémico, es un proceso complejo que debe de tener bien determinado cuáles son las reglas, cuáles son los roles que se espera que cada participante tenga que asumir dentro de este proceso, y también pues cuáles son los elementos que se deben de considerar específicamente al momento de hacer el guión instruccional. Muy bien, entonces de esta manera es para poderlo conformar, ¿sí? De esta manera podríamos, es la manera que nos está explicando cómo poder hacer este guión de diseño instruccional. No sé, sí, algún ejemplo que nos pudiera dar, no sé, de alguna asignatura o de algún tema. Sí, por ahí debe de haber una diapositiva. No sé si tienen la diapositiva siguiente, por favor.
para que nosotros podamos llegar a la definición de qué modelo de diseño instruccional vamos a utilizar, hay que tomar en consideración, yo les decía, el contexto de la institución, pero también el modelo educativo que maneja. Si somos docentes de educación media o educación básica, la Secretaría de Educación Pública tiene un modelo educativo, ¿verdad? Sí. Este modelo educativo tiene diferentes apartados. Hay un modelo académico que señala como toda la contextualización o la fundamentación teórica, y el modelo curricular, que es donde se definen las modalidades de estudios que se van a estar abordando, en donde se define si trabajamos por objetivos, si trabajamos por propósitos. Hoy en día, con esta reforma curricular que se está dando, también si vamos a trabajar con saberes, ¿no? O sea, ahí hay que definir cómo va a quedar esta parte establecida. Y a partir de ahí, a partir de estos elementos, pues hay que también considerar que cada institución debe tener un modelo de diseño instruccional. Y este modelo de diseño instruccional debe estar acotado a las diferentes modalidades, porque hablábamos de lo que nosotros comúnmente llamamos modalidad a distancia, pero ahora con estas conceptualizaciones nuevas que han surgido, pues bueno, son cursos virtuales, le llamamos, ¿no? Los cursos, cuando existen estos cursos virtuales, pues nosotros tenemos que considerar que en algunas instituciones educativas ya la mayoría se quedó como en lo que llamamos en un primer momento modalidad híbrida, ¿verdad? Pero en realidad es una modalidad mixta, que hay ciertos momentos en donde tenemos presencialidad física con nuestros estudiantes y otros momentos en donde nos quedamos trabajando en el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que determinar para decidir, para tomar la determinación de cómo va a ser el guión que yo voy a utilizar, hay que tener en consideración pues estos elementos, ¿no? Si va a ser una modalidad 100% virtual o 100% en línea, entonces en ese momento pues hay que declarar cuáles van a ser las características propias que debe tener este guión instruccional. Y si va a ser una modalidad mixta, hay que considerar las dos fases, ¿no? Una, qué contenidos o qué diseño instruccional se va a hacer para el ambiente virtual de aprendizaje que se va a utilizar y cómo va a ser la parte de la interacción entre el estudiante y el docente en esos momentos de presencialidad. Miren, este diagrama que ustedes están viendo en pantalla, me voy a acercar un poquito para poder verlo con mayor facilidad, es un modelo de diseño instruccional que preparé en algún momento para una modalidad mixta. Si ustedes observan aquí, este modelo consta de 4 grandes fases y se basa también en la teoría de sistemas, porque tiene entradas y tiene salidas. Pero si observan, es un proceso continuo que parte de la planeación, ¿sí? La planeación a partir de ¿qué? Del contexto institucional, de cuáles son los recursos con los que se cuentan, tecnológicos, económicos, financieros, humanos, todo este análisis o características que debemos de tomar en consideración para llegar a la definición de cuáles van a ser los elementos que van a constituir cuando lleguemos a la fase de la elaboración del guión instruccional. Una vez que ya nosotros tenemos claro en dónde estamos parados, debemos de hacer el proceso de organización. En este proceso de organización tenemos que definir, de acuerdo a nuestros programas analíticos o a nuestros programas sintéticos, qué elementos contienen estos documentos, o sea, esto que tenemos ya de base dentro del... Cada institución educativa tiene un plan de estudios, ¿no? Sí, claro. En este plan de estudios se señala el propósito de cada materia o de cada asignatura y a partir de ahí nosotros debemos empezar a hacer el proceso de alineación o planeación para considerar qué elementos y qué fases va a tener o va a tomar en cuenta el diseño instruccional, el guión de diseño instruccional como tal, ¿verdad? Luego se pasa a la fase 3. Que la fase 3 consiste ya en el diseño e implementación. En el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla es de una institución
que trabaja por unidades de competencia, está por el modelo por competencias y cada asignatura se le llama unidad de competencia. Luego dentro de cada unidad de competencia hay un nivel subcompetencia y luego hay un nivel tema, ¿no? Y al interior de cada uno de estos elementos hay ciertos apartados que se desarrollan, se describen en el guión instruccional. Una vez que ya se tiene clarificado esto, se pasa a la fase del diseño o implementación y aquí es donde viene pues la realización de todo el guión o el esquema ya por escrito de cuáles van a ser los elementos, las características que se deben de considerar para que en un futuro pues ya se pueda pasar a la fase 4. Si nos regresamos a la diapositiva, por favor, que en esta fase 4 pues ya comienza, se implementa, vamos a decir así, y después llegamos a la fase 4, que es el proceso de seguimiento y evaluación. No voy a acotar mucho en esta fase de seguimiento y evaluación porque quiero hacer énfasis en la figura que ustedes ven al centro. Si ustedes ven al centro, hay un elemento que se llama diseño de la interfaz. Y ya les expliqué que el diseño de la interfaz la interfaz es lo que nosotros vemos cuando ingresamos a un ambiente virtual de aprendizaje. La forma en cómo están estructurados y distribuidos los contenidos, los colores que tiene, el tipo de letra, el tamaño de letra, en fin, todos estos elementos que hay normas que dictan cuál es el tamaño de la letra que debe contener, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese tema porque no compete a esto, pero sí es importante que tengamos claro que a partir del diseño instruccional el diseño instruccional está íntimamente relacionado con el diseño de la interfaz, porque a partir de estos elementos gráficos, visuales que nosotros podamos observar, va a ser el desarrollo del contenido que nosotros como profesores o como maestros tenemos que elaborar para cumplir y rellenar este guión didáctico o guión instruccional que posteriormente tendrá que ser subido a una plataforma tecnológica. ¿Cómo ven? Pues se me hace muy interesante pensar que todo comunica absolutamente y entonces de toda la forma en que podemos manejar nuestro diseño instruccional. Hablaba hasta del encuadre, ¿no? De poner las frases. En algún momento me tocó tener una instrucción, un curso que me tocó dar donde estaba el ponente o el instructor y abajo estaban siempre unas frases específicas, arriba había un objetivo, estaba el número de la lección y de este otro lado teníamos la bibliografía recomendada. Entonces todo estaba dentro del mismo encuadre, ¿me explico? Y todo jugaba a la hora del aprendizaje. Eso es lo que podríamos decir un libreto, un guión. El guión es el documento escrito que se hace, o sea, como cuando nosotros pues leemos un libreto de una telenovela, pues es un guión, ¿no? Aquí, en lo que ustedes observan en este momento en pantalla, pues están como los elementos básicos a nivel tema. Cuando nosotros vamos a desarrollar un tema dentro de un guión, tenemos en un primer momento que definir el propósito. Les decía, ¿verdad? Por escrito, ¿cuál es el propósito que se persigue? Como docentes, insisto, tenemos un programa analítico que parte del plan de estudios y de ahí vamos a retomar ese propósito. Retomamos ese propósito, verificamos si tiene un propósito, en ocasiones le llaman objetivo, si tiene objetivo, bueno, retomar ese propósito objetivo y describirlo de tal forma que se entienda lo que se espera que el estudiante logre al finalizar el tema, porque estamos a nivel tema, ¿no? Luego hay que preparar la lección. Cuando hablamos de preparar la lección, me refiero de manera específica a la redacción concreta del tema. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de marketing digital, por decirlo de algún modo, yo tengo que describir qué es el marketing digital, en qué consiste, quién es el padre de la mercadotecnia, o sea, toda esta parte que cuando estamos parados físicamente en un aula presencial, nosotros hablamos, nosotros decimos, pero en un ambiente virtual de aprendizaje, recordemos que es un entorno que no lo podemos tocar, es invisible, por decirlo de algún modo, solo está en un software, algo que no es tangible, y entonces debe de estar descrito lo más claramente posible para que el estudiante comprenda cuál es la instrucción
que nosotros le estamos dando para que logre el propósito que señalamos con anterioridad. Posteriormente, hay que redactar, obviamente, de manera tácita y explícita, cómo se va a evaluar si el estudiante logró el propósito que se había declarado. Normalmente hoy en día se acostumbra a utilizar rúbricas, listas de cotejo, en fin, que nos permitan que el estudiante de antemano sepa qué le vamos a evaluar y cómo nos vamos nosotros a asegurar que él está desarrollando las competencias o los conocimientos que se tienen especificados dentro del propósito, ¿verdad? Los aprendizajes sería también, ¿no, maestra? Los aprendizajes, sí, es correcto. Maestra, bueno, ante lo que me está explicando, pues entonces mi pregunta sería, ¿qué requerimos saber o qué competencias digitales son necesarias entonces saber para hacer nuestro diseño instruccional? Sí, mire, yo creo que la competencia, hay una competencia que no sé cómo llamarla, que es, yo diría la competencia motivacional. Okay, porque yo parto del hecho y de la idea de que cuando se quiere, todo es posible. Se puede. Hay instituciones que tienen ya sistemas de gestión de aprendizaje propio, o sea, que han desarrollado. Yo les decía hace ratos que Moodle es uno de los sistemas de gestión de aprendizaje más utilizados en todo el mundo y en todos los niveles educativos. Específicamente en nivel superior es el número 1, porque es gratis. Permite también el que este diseño de la interfaz se pueda hacer acorde a los intereses de la institución. Le puedes meter colores, tonos apropiados a la institución, pero obviamente pues debe de tener alguien que tecnológicamente lo administre, que haga como estos casilleros, haga estas aulas virtuales, llamamos, ¿no? Donde se van a ir colocando los contenidos. Digamos que este es como un poco más sofisticado y requiere, sí, de que sepamos utilizar tecnología y de que alguien nos enseñe o que nosotros tengamos el interés por aprender cómo usarlo, porque hay infinidad de tutoriales para utilizar Moodle. Hay otros más sencillos y más fáciles de utilizar, como Edmodo, por ejemplo, ¿no? Edmodo fue una herramienta muy práctica, didáctica, que se utilizó a partir de la pandemia. Muchas instituciones, incluso maestros, sin que nadie les dijera, empezaron a investigar qué podían utilizar y utilizaron Edmodo. Edmodo es más sencillo de utilizar, no es tan organizado, no tiene tantos elementos como Moodle, pero permite que puedas diseñar tu curso pues como tú vas queriendo. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, no permite la parte de inserción de rúbricas, que Moodle sí permite, pero bueno, tiene otras ventajas que están igual pueden cohabitar los estudiantes con los docentes y participar activamente. Entonces, retomando el punto de qué habilidades tecnológicas se requieren para hacer el montaje, ya no vamos a hablar del diseño instruccional, sino el montaje de este diseño instruccional en plataforma. Pero pues sí hay que tener un conocimiento básico y no tener miedo a ir agregando pestañas y ir colocando el contenido. Para desarrollar el guión, o sea, para hacer el nivel lección, o sea, ir declarando, todos los maestros hoy en día lo hacen. Lo hacen porque preparan su guión para su clase presencial y también preparan los materiales que van a utilizar. Solo que cuando hablamos de un ambiente virtual de aprendizaje, tenemos que pensar en cuáles van a ser estas herramientas y cuáles van a ser estas estrategias didácticas que nosotros vamos a utilizar a través de un entorno virtual de aprendizaje o de un sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Esa es como la gran característica. Yo pienso que cualquier docente que tenga interés, que tenga ganas por aprender, y precisamente por eso es este curso, puede ser capaz de hacer su diseño, el diseño instruccional. Ahora, sí es importante que por una parte también contar con el apoyo de la institución para que al menos le den la orientación básica de cuáles son los elementos que yo como institución requiero para que diga que ese diseño instruccional es acorde a las necesidades que se tienen dentro de la institución. Maestra, entonces, ¿cómo podríamos definir el papel del docente en los escenarios virtuales?
El papel del docente, yo creo que una definición concreta no creo que exista. Sin embargo, yo lo veo como un facilitador, lo dije hace rato, si lo digo, es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, Sí. en donde su papel preponderante no es solamente diseñar las actividades o diseñar el contenido del curso que va a impartir, sino también asegurarse de que las estrategias didácticas que implementen aseguren el logro de los propósitos que se están buscando, que se asegure el aprendizaje del estudiante. La vez pasada, igual en una entrevista me preguntaban, es que ¿cómo voy a hacer aula invertida utilizando un ambiente virtual de aprendizaje? Claro que se puede. Cualquier estrategia, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, aprendizaje colaborativo, resolución de proyectos, o sea, todo es posible utilizando un ambiente virtual de aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es hacer el planteamiento, escribirlo. Yo siempre digo, cuando escribimos, aclaramos nuestras dudas. Entonces, nuestro papel como docentes, como profesores, es precisamente el tratar de facilitar este proceso de aprendizaje para el estudiante, ¿no? A modo de que nos aseguremos de la mejor manera posible que él pueda lograr. Ahora, yo siempre insisto en que independientemente de que hagamos el diseño instruccional en un ambiente virtual de aprendizaje o que hagamos el diseño instruccional para un ambiente presencial, porque también lo podemos hacer. Eso es lo que le iba a preguntar. Precisamente. En cada actividad que yo como docente vaya planteando, tengo que asegurar 3 momentos muy específicos. El primero de ellos es asegurarme que voy a abrir con una actividad diagnóstica, ¿sí? Tengo que palpar, tengo que detectar cuál es el nivel de conocimiento, qué saben mis estudiantes respecto al tema que hoy en día voy a exponer o que hoy en día van ellos a aprender dentro del entorno virtual de aprendizaje. La siguiente fase sería el desarrollo, que es ya a través de la estrategia didáctica correspondiente, qué se espera que él haga, si va a leer un texto, si va a revisar un video, si va a leer un caso y a partir de ese caso va a hacer una reflexión, si va a leer un problema y a partir de ese problema va a intentar la resolución, si le voy a dar yo todo lo que espero que él aprenda y a partir de ahí empiezo a hacerle el proceso de reflexión, bueno, el desarrollo de manera completa de acuerdo a la estrategia didáctica que yo haya planeado. Y el último tiene que ser el cierre, ¿sí? O sea, siempre debe de existir la fase introductoria, el desarrollo y el cierre, porque de esta forma yo me aseguro en el cierre que estoy logrando el objetivo de aprendizaje. Obviamente, una vez que yo ya hice como la detección de qué saben respecto al tema que voy a exponer, o el tema que vamos a abordar en clase, pues debemos nosotros de plantear el propósito, ¿no? Porque esa sería la siguiente fase. O sea, primero yo detecto y luego digo, a ver, el propósito es este, nos vamos al desarrollo y luego cierro con una actividad que me ayude a mí como docente a detectar si verdaderamente se logró o no se logró el objetivo de aprendizaje que se había esperado. O sea, como una evaluación, porque también es evaluación, sí, ¿no? En cierta forma. Sí. Es un proceso de evaluación sistemática, digo yo, porque no forzosamente tiene que ser, por ejemplo, imagínense ustedes, tenemos un ambiente, el curso que están llevando en este momento, pues tiene materiales diseñados. Hay que asegurarnos de que ese aprendizaje se logró y entonces hay una actividad ahí precisa que ustedes van a ir a hacer, van a investigar en su institución qué se tiene respecto a lo que estamos platicando y a partir de ahí van a plantear. Yo como docente, a través de esas respuestas que ustedes den, me voy a dar cuenta si se logró el objetivo de aprendizaje. Exacto, definitivamente no se logró. Entonces, la evaluación se puede hacer a través de un instrumento o bien a través de un momento preciso, ¿no? O sea, puedo hacer, si yo estoy dando una videoconferencia, si estoy dando una videoclase, que fueron muy comunes ahora con la pandemia, tengo que asegurar mis 3 momentos. Y en el último momento, que es como el momento de cierre, yo voy a tratar de diagnosticar, no digamos evaluar, porque la evaluación ya se hace utilizando un instrumento preciso. Voy a diagnosticar
si se logró el propósito de aprendizaje que se había planteado al inicio de la sesión. Muy bien. Maestra, bueno, pues ya me lo explicó en cierta forma. Y le iba a preguntar eso, que si el diseño instruccional como tal lo podríamos aplicar a las clases presenciales. Ya hasta me dio ejemplo, ¿no? Pero para ser más específico, ¿de qué manera podría ser? Yo una cosa es que lo haga de manera en mis ambientes virtuales de enseñanza, ¿no? Sí. Pero en mi clase presencial como tal, sí. ¿no se realimenta más bien con lo que está sucediendo en el aula porque tengo la retroalimentación del alumno? Por supuesto, claro, eso es básico y esa es una característica, no voy a decir ventaja, pero sí es una característica de la presencialidad. Y por eso, si recuerdan hace ratos, yo les comentaba, algo que debemos de tomar en consideración cuando estamos elaborando el guión de diseño instruccional es que este guión debe de quedar descrito lo más claramente y descriptivamente posible, porque el estudiante, si imaginemos que es un curso virtual, él va a estudiar a su tiempo y a su ritmo, en la madrugada puede ser que él lea, y si en ese momento lee, no va a haber nadie que le aclare qué le quise decir con tal instrucción. Cierto. Mientras que en la presencialidad, pues existe la opción de retroalimentar y de ahondar en cada contenido que yo voy abordando. Sí puedo utilizar un guión, no un diseño instruccional como tal, pero un guión que me ayude para ejecutar mi clase presencial. De hecho, a través de las secuencias didácticas, todos los maestros hacen este proceso, ¿no? De planear cuáles van a ser las actividades específicas, qué día van a hacer tal actividad, qué día van a hacer esto, qué se espera que el estudiante logre, qué evidencia de aprendizaje el estudiante va a presentar, en fin. O sea, yo desde mi punto de vista considero que sí es factible utilizar un guión didáctico, un guión de diseño instruccional para la presencialidad, porque imagínense, ya tengo ahí todo descrito lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Obviamente no me lo voy a memorizar, ¿no? Sino que son como repito, la secuencia de lo que voy a ir haciendo mientras que yo esté frente a mi grupo, con la gran ventaja de que si alguien no me entiende, puedo ahondar en el preciso momento. Claro. Mientras que en la virtualidad no existe esa opción. Claro, para que me quede más definido. En este caso, al ser presencial, yo puedo utilizar lo que podría llamar un guión pautado, marcándome los puntos que puedo ir elaborando y desarrollando con mis alumnos o con el que esté enseñándole, mientras que en el virtual, en el ambiente virtual, tiene que ser demasiado específico y descriptivo, detallado, porque no existe tanto esa relación, ¿no? No, y no puede quedar subjetivo. Pues eso lo tenemos que cuidar mucho. No puede ser subjetivo. Tiene que ser muy objetivo, descriptivo, lo más descriptivo que sea posible, ¿no? Si se espera que lea ciertas páginas de un capítulo de un libro, hay que especificar qué páginas de qué libro, en dónde va a encontrar ese libro, o si puedo facilitarle las páginas, de una vez se las facilito en la instrucción. Lee la página 5, 6 y 7 del que se te presenta a continuación. Revisa el video fulanito de tal que tienes aquí acá. Reflexiona al respecto muy puntualmente, descriptivamente tiene que quedar claro qué espero que realice el estudiante, porque de lo contrario, pues se va a perder en el mar de información que pudiera encontrar. No, porque cuando utilizamos ambientes virtuales de aprendizaje, el estudiante desarrolla una característica muy peculiar, que aprende de más, ¿no? Aprende de más. Si no hubiera existido la pandemia y tomamos a un estudiante que toda su vida ha estado en la modalidad presencial y lo comparamos con un estudiante que ha tenido cursos virtuales, las competencias tecnológicas que desarrolla un estudiante en la modalidad virtual son sorpresivamente más grandes que uno de la presencial, aunque haga uso de recursos tecnológicos, porque yo digo que siempre el estudiante aprende de más. Si, por ejemplo, yo en la instrucción le digo que vaya a investigue respecto a ambientes virtuales de aprendizaje, él va a encontrar una cantidad inmensa, me atrevería a nombrar
a numerar cuántas opciones posibles podría encontrar. Mientras que para un estudiante de la presencialidad, pues si yo le digo, casi le doy, esto es lo que se entiende por ambiente virtual y se queda con eso, ¿no? Entonces, si yo mando a explorar a un estudiante virtual a que me investigue qué es un ambiente virtual, va a encontrar múltiples definiciones y al final del día él se va a quedar con la que considere más pertinente, pero ya aprendió, ya descubrió que los ambientes virtuales también existen sistemas de gestión de aprendizaje, ya descubrió que para que un ambiente virtual pueda funcionar necesita de ciertos elementos, los constructivos, los tecnológicos, bla, bla, bla. O sea, aprendes de más siempre, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, yo soy una fiel promotora del uso de tecnología para fines didácticos, ¿no? Porque Sí, creo que elemento, ¿no? la tecnología llegó para quedarse, ya no tenemos vuelta para atrás. Esto es algo que ya se venía a venir con el paso de los años, pero hoy en día ya no podemos prescindir de la tecnología. O sea, la tecnología es parte de nuestra vida diaria, Exacto. personal, y no podemos eximir el trabajo en el aula. Sí, no es pelearnos con la tecnología, sino utilizarla más bien para nosotros como herramientas para nuestras acciones día a día, maestra. Y eso pasa ahorita. Ahorita tenemos esta posibilidad precisamente de que varios de los docentes, de los compañeros que se están conectando, ya mandaron preguntas. Bueno, ya me saturaron el celular, que ya tengo mucho aquí para preguntarle. Voy con la primera, maestra. Francisco Javier Martínez pregunta: veo que algunos modelos, como el de prototipación rápida, implica de alguna manera detectar errores o inconsistencias en el diseño instruccional. ¿Es así? Sí, es correcto. Algunos, o sea, en el de prototipación rápida, como su nombre lo dice, se hace un prototipo y se implementa rápidamente. Entonces, luego hay que hacer como proceso de evaluación para revisar qué es lo que está mal, qué está fallando para poder hacer las adecuaciones posibles. Muy bien. Yo digo que los diseños instruccionales no son infalibles, o sea, al final del día son producidos por personas. Claro. Como humanos, pues cometemos errores, ¿no? Entonces sí puede haber error. Claro, muchas gracias, maestra. Vamos a tratar, en todo caso, si podemos darles como algo más concreto, porque son muchas preguntas. Ya me preocupé. Bueno, dice... Qué bueno. Raimundo Soto nos dice: ¿cuáles son las diferencias entre educación virtual, educación en línea, educación a distancia, creo que ya lo comentó, y educación remota? ¿Y todos los modelos son aplicables para cada tipo de educación virtual? Yo pienso que todos los modelos pueden ser aplicables para la educación a distancia, ¿sí? Para la educación mediada por tecnología. Partiendo primero de la clarificación, ya dijimos que la modalidad a distancia puede o no estar mediada por tecnología, mientras que la modalidad virtual, la modalidad digital, o ya hay otras conceptualizaciones, la modalidad híbrida, le decimos también ahora que usamos la tecnología. Siempre que incluyamos una herramienta tecnológica, pues vamos a estar hablando de herramientas o de diseño instruccional apropiado para este tipo de situaciones, ¿no? Todos son aplicables. No, porque lo que preguntaba en sí, que si todos los modelos eran aplicables. Todos los modelos son aplicables, pero es súper importante que conozcamos con qué recursos contamos como institución y como persona, y a partir de ahí implementar. Hay instituciones, yo me honro en decir que la institución en donde yo laboro tiene un modelo de diseño instruccional exprofeso. Se utiliza sistema Moodle, pero tiene un modelo con manuales específicos bien diseñados y hay todo un equipo de expertos que hacen este acompañamiento pedagógico y hacen un acompañamiento para subir el montaje a plataforma. Hay otras instituciones que no, donde cada profesor tiene que ir subiendo sus contenidos. Hay que ver, hay que sondear, y la actividad final del módulo que están revisando hoy en día les va a servir para detectar qué tienen en su universidad, y a partir de ahí ustedes mismos puedan iniciar a plantear su modelo el modelo de diseño instruccional, y a partir de ahí crear sus guiones. Exactamente. La pregunta de Coco Silias Morales es: ¿cómo puedo diseñar un modelo de instrucción ADDIE? Lo acaba de decir específicamente, sabiendo, ¿no?, lo del entorno, mi escuela, qué tiene en específico para ello, ¿no?
Ujú. Siguiente pregunta, Mari Flores dice, buenas tardes, existe también el modelo de diseño instruccional de David Merrill, el cual está conformado por 5 criterios: centralidad de las tareas, activación, demostración, aplicación, integración. ¿Cómo aplicarlo en el diseño instruccional? Sí, existen, insisto, hay infinidad de modelos. Ujú. Aquí hay que ver con qué modelo nos acomodamos mejor. Si la institución en donde nosotros laboramos ya tiene un modelo de diseño instruccional predefinido o preseleccionado, Ujú. debemos de acotarnos nuestros guiones, se deben de estar acotados o deben de estar orientados a ese modelo que se ha señalado. Si no lo tenemos, hay que hacer todo un proceso partiendo de esta detección del contexto, o sea, cómo nos encontramos, qué recursos contamos, hacia dónde queremos ir también, porque es muy importante saber qué se espera lograr con este modelo Claro, de diseño. Claro. Y algo básico también, para la realización de los guiones, depende mucho del nivel educativo, ¿no? No puedo pensar en un guión que sea funcional para nivel preescolar como el mismo guión que sea funcional para nivel secundaria. Preparatorio, bachillerato, ¿no? Claro. O sea, tiene sus momentos cognitivos muy específicos y hay que utilizar recursos muy específicos también. Muy bien, maestra. Giovanna Iset Bazán nos dice, el guión del diseño instruccional sería la organización sistemática del trabajo a realizar desde planeación, ambiente de aprendizaje y recursos motivacionales a través de una secuencia dada. Bueno, ella más bien nos está diciendo cómo lo entendió y yo específicamente está ahí, ¿no? Margarita Vargas Santos dice, como docentes es importante aprender a diseñar nuestro plan de clase de manera virtual y los modelos que nos están mostrando serán muy útiles para poder lograr un diseño y por lo tanto lograr el aprendizaje de nuestros alumnos. Felicidades al ponente. Elizabeth Rodríguez, en CONALEP empezamos a trabajar con guiones instruccionales y ha permitido un desarrollo del uso de las tecnologías. Gisela Edith nos dice, muy interesante el tema. ¿Qué plataformas se utilizan para crear un diseño instruccional? Hay diferentes plataformas. Yo les mencionaba 2, que son como las más conocidas. Incluso hay instituciones educativas que tienen sus desarrollos propios, es decir, han creado sus propios sistemas de gestión de aprendizaje acorde a sus necesidades. Obviamente cuentan con un grupo de programadores que se han encargado de este diseño. La más usada a nivel mundial, insisto, es Moodle, pero no significa que sea la única. Hay otras, Edmodo, hay diferentes, ¿no? Hay universidades, hay una universidad que tiene una que se llama Minerva, bueno, hay diferentes, ahí hay que verificar cuál es la que más nos conviene. Moodle es gratuita, Edmodo es gratuito, entonces pueden tener ustedes acceso. Insisto, hay muchos tutoriales en YouTube a través de los cuales pueden ustedes aprender a ir generando sus casillas para ir integrando la información. Y en el caso de Moodle, si no tienen ustedes un servidor en donde alojar la información, también existen servidores públicos y sin costo en donde ustedes pueden crear sus propios contenidos utilizando para ello Moodle. Es un tema bien extenso, bien interesante también y me da muchísimo gusto que exista tanto interés por eso. Sí, dice, la maestra Candy Urbina nos dice, Google Classroom es un ejemplo claro de un modelo instruccional en donde se describe la actividad y qué material a utilizar y cuál es el producto que deben entregar los alumnos. ¿Es así, doctora? Sí, es correcto. Classroom también es un sistema de gestión de aprendizaje igual que nos ayuda para montar ahí todo el contenido del guión de diseño instruccional que hayamos realizado, ¿no? Sí, también es de uso libre igual, entonces también se puede utilizar. Hoy en día Microsoft también tiene, pues, no se considera un sistema de gestión de aprendizaje como tal, pero es un ambiente virtual de aprendizaje, lo que se llama o lo que se conoce como Microsoft Teams. Ya estoy dando como marcas, pero bueno, son ejemplos al final del día. No nos vayan a querer cobrar el derecho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, y maestra Elizabeth Rodríguez nos pregunta, ¿qué tantas herramientas tecnológicas son las recomendables incluir en un diseño instruccional? Ahí yo pienso que hay diversidad, o sea, y de verdad hay diversidad de herramientas que se pueden utilizar
para hacer este proceso de diseño, de realizar la instrucción. Por ejemplo, Moodle, yo lo pregono y lo digo porque incluso hoy en día se maneja, hay diferentes herramientas didácticas, tecnológicas didácticas que nos permite hacer crucigramas, que nos permite hacer sopa de letras, que nos permite hacer infinidad de recursos didácticos que se pueden integrar dentro del contenido del diseño instruccional y que obviamente ayudan para que el estudiante no sienta como esta parte plana de solo estar leyendo, ¿no? Claro. Sino que sea un aprendizaje interactivo, que pueda interactuar con los recursos digitales o tecnológicos que se encuentren en la plataforma que se haya seleccionado para colocar el diseño instruccional. Cristian Jonathan Ángel Rueda comenta, el diseño instruccional es un factor influyente en la motivación de los participantes en las clases virtuales y en sus resultados, puesto que la duración del material, la calidad del contenido, la interacción de la metodología constituyen factores esenciales en el éxito de la enseñanza-aprendizaje. Es correcto, y el diseño instruccional, yo siempre digo, va de la mano con el diseño de la interfaz. El hecho de que nosotros tengamos colores, tamaños de letras, acordes a las necesidades y a lo que dictan las normas internacionales, va a ayudar para que cuando nosotros hagamos el script o el guión o el storyboard, le llaman muchos, ¿no? De manera escrita de los contenidos que van a tener en plataforma, pues se complementen de tal forma que el diseño instruccional, colores, tamaño de letra y todo, pues sea llamativo. Porque al final del día, lo que el estudiante ve también sirve como una motivación para que él quiera. Claro. Cuando vemos puras letras y todo es plano, pues obviamente existe como un poco de desilusión. Hay que incluir imágenes, hay que incluir gráficos, recursos interactivos, en fin, la cantidad de recursos que sea posible. O sea, en el caso del Internet, utilizar su propio lenguaje, como lo está diciendo usted, que es la manera en que uno entra a él, ¿no? Que es muy diferente al que estamos de manera presencial. Gabriela Duque Peña dice, el guión de diseño instruccional en la presencialidad es la secuencia o la planeación didáctica. Ya sería la planeación didáctica específica. O sea, es que aquí hay que ver, porque de acuerdo también a la institución, hay que ver a qué nivel hacen sus secuencias didácticas, ¿no? Porque a veces son bien específicas, muy detalladas, y en otras ocasiones son muy generales. Un guión de diseño instruccional, recuerden que decíamos que tiene que tener todas las especificidades posibles, tiene que ser lo más descriptivo que sea posible, incluso pues hay que elaborar, hay que desarrollar el tema, hay que escribir o hay que redactar el tema que nosotros queremos que el estudiante aprenda. Algunas instituciones en sus modelos de diseño instruccional no utilizan esta descripción temática, sino que a través de solamente ciertas frases van uniendo recursos didácticos, documentos en PDF, videos, chats, etcétera, y a partir de ahí van construyendo el conocimiento del estudiante. Es válido. Yo lo que aquí quiero hacer alusión de manera muy específica es que cada institución va a definir específicamente qué le funciona mejor, porque las características son diferentes y el contexto es diferente en cada una de ellas. Sí, pero clarificar los puntos nos va a llevar a tener un mayor aprendizaje por parte del alumno, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias al público por sus preguntas. Antes de irnos, pues vamos, maestra, nuestra querida doctora Norma López nos dirá algún comentario específico que quiera compartir sobre lo que hemos estado platicando. No sé, doctora, algo que le gustaría que quedara más claro sobre el tema. Miren, yo creo que esta parte del diseño instruccional a muchos les ha de hacer ruido, ¿no? Porque normalmente nadie, ahorita que entramos en pandemia, nadie nos dijo que teníamos que hacer diseño instruccional. Insisto, lo que hacíamos en la presencialidad, vimos la forma en cómo hacerlo saber, a veces por un mensaje de WhatsApp al papá, en otras ocasiones sí buscamos un medio de videoconferencia para tener contacto con ellos, o en algunos otros casos pues se utilizó una plataforma de aprendizaje. Aquí lo importante es el querer. Este es un tema muy amplio, todo lo que tiene que ver con la pedagogía digital, este nuevo concepto que se está manejando respecto a pedagogía digital es amplio
y no lo podemos acotar en 1, 2 semanas o en 3 meses, ¿no? Es un concepto que se está construyendo y que sobre la marcha vamos a ir aprendiendo y desaprendiendo también muchas otras cosas. Entonces, yo quisiera invitar a todos los participantes a que continúen con una actividad proactiva y que continúen con el interés en querer pues aprender más, claro, y que hagan sus pininos, que si nunca han hecho diseño instruccional, que lo intenten, que lean un poco más. Si alguien pues tiene interés, me puede escribir y con mucho gusto le comparto algunos recursos para que lean y se empapen de esto y pueden ser precursores o promotores en las instituciones en donde están para que vayan creando sus propios modelos. Insisto, la tecnología llegó para quedarse y ya no podemos dar marcha atrás. Entonces, hay que tomar las armas y pues caminar hacia adelante. Sí, usarlas como nuestras herramientas. Gracias, doctora Norma López Maldonado, en verdad, lo vuelvo a decir, por eso es como maestra, por todo lo que nos ha dejado y nos ha enseñado, por compartirnos conocimientos fundamentales para transformar las prácticas docentes y actualizar las competencias digitales de toda la comunidad educativa.